Buenas tardes, gente. ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy me encuentro con un crack, con Franco. Franco actualmente está estudiando su maestría en Alemania. Él es un chico trujillano de Trujillo, ha ido a estudiar su maestría en supply chain. Y acá Franquito tuvo que meterse uno de estos trips. Vamos a uno de estos trips que voy a googlear desde Trujillo viajar hasta cruzar todo el Atlántico por su sueño y llegar a la ciudad de Hamburgo, ¿no? Ciudad de Hamburgo que algún día también otro guerrero, hoy en día otro guerrero está ahí cursando sus estudios de maestrías. Pero no, yo no hablaré más y simplemente quiero que Franquito nos cuente. ¿Qué tal, Franquito? ¿Cómo te va por allá? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo Manuel? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Saludos a todos. En primer lugar, agradecerte por este espacio y esta oportunidad para poder compartir mi experiencia. Sí, estoy ahorita, me encuentro en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Actualmente estoy cursando una maestría en lo que se relaciona con logística, cadena de suministros en una universidad privada acá en la ciudad de Hamburgo. Y bueno, todo el proceso ha sido, digamos, toda una aventura, desde que se inició hasta la fecha de hoy, que digamos que se cumple. Es como prácticamente todo esto es como llevarlo como un proyecto, que inicia con una parte de la planificación, luego lo ejecutas y también lo monitoreas, porque tienes que estar en cada fase conforme tú vayas avanzando en tu aplicación, que iré explicando poco a poco cómo lo hice desde mi propia experiencia. Uno tiene que estar pendiente de cada paso, porque no es algo lineal, no es algo como que inicias y ya se van a dar cosas, sino uno tiene que estar ahí y eso lo iré detallando más adelante. Así mismo, crack, tú mismo lo has dicho y en primer lugar que agradecerte por tu tiempo y seguidamente que, así como lo mencionas, tu maestría enfocada en la cadena de suministro, prácticamente este proceso de maestría tiene cierta similitud a esta cadena, ¿no? Me imagino que poco a poco lo irás comentando. Y creo que la primera consulta que te hago, eh, que también es algo que también a mí me preocupa, así como otras también, para estudiar una maestría en Alemania, necesito saber un alemán muy fluido. Bueno, déjame contarte que hoy en día Alemania ofrece muchos programas de maestría que son dictados netamente en inglés. Y yo, por ejemplo, aproveché esa oportunidad, porque antes también yo tenía esa idea de que solamente a Alemania se podía ir a estudiar maestría solo en Alemania, pero hoy hay muchas universidades públicas y privadas que ofrecen sus programas de maestría en inglés, lo cual, digamos, es parte del gobierno que ofrece esta oportunidad a jóvenes del extranjero a poder venir a este país, que es un país increíble, y también es un modo también de poder acoplarlos a su sociedad. Así que yo creo que es una oportunidad para todos y obviamente depende mucho de la persona de investigar si es que su programa, porque acá es el tema, si tu programa está en el idioma inglés y en la universidad que tú deseas, es lo correcto, está genial. Pero uno tiene que investigar, pero en términos generales sí hay muchos programas en inglés acá. Vale, vale, Franquito, creo que eso ha sido una duda de muchos y muchas que han tenido primer tema del idioma, ¿no? O sea, creo que en tu sugerencia es con el inglés es suficiente, pero si tienen un alemán sería un plus, ¿verdad? Por supuesto. em, un tema, aparte es lo que es la academia, la parte académica. Digamos, en mi caso yo me comunico con mis compañeros en inglés, mis cursos son en inglés. Sin embargo, como sabemos, estamos en Alemania, necesitamos hablar alemán porque los servicios, los trámites, las actividades diarias que uno hace día a día, uno tiene que comunicarse en inglés, en alemán, disculpa. Ahora, el alemán, obviamente que para hacer ese tipo de cosas no necesitas un alemán avanzado, ¿no? O sea, puedes venir con un alemán básico porque usualmente son procedimientos o actividades estandarizadas, dado que, como menciono, son temas administrativos que uno a veces tiene que hacer acá. Pero lo ideal sería que una persona viniendo acá, como yo lo llevé en su momento, antes de venir a estudiar acá a Alemania, de todas maneras, sabiendo que mi programa era en inglés, yo llevé un curso de alemán, al menos el nivel básico, hasta la 2. Entonces, digamos que con un nivel básico, yo creo que sería suficiente para una persona como para poder desenvolverse de una manera normal en lo que corresponde a los servicios. Pero si uno piensa en estudiar netamente la carrera en alemán, sí necesita por lo menos un nivel avanzado.
Claro, claro, claro. Buena acotación en el primer sentido de quitarnos esa idea, ¿no? Que para estudiar Alemania solamente tiene que ser en alemán. No necesariamente, ¿no? Con un nivel de inglés suficiente. Y Franquito, y después, esta cadena, después que tú sabías que ya te quitaste esa idea o ese prejuicio, por así decirlo, o esa mala, fue tu siguiente paso? ¿Averiguar las universidades o qué línea seguiste después de esto, no? Sí, mira, te comento que exactamente hace un año y un mes estuve en esa decisión de ver a dónde quería ir a estudiar porque digamos que yo sí tenía unas altas intenciones de estudiar en el extranjero. Entonces, básicamente, al hacer un mapeo de las universidades y el programa, yo creo que esa es la primera parte, que la persona que quiere estudiar en el extranjero primero tiene que ver opciones independientemente del país. Lo importante es tu programa. O sea, literalmente tu programa define en dónde vas a ir. Por eso uno no tiene que descartar a veces por decir, ah, ya me voy a países como Hungría, me puedo ir a un país, quizás que no está avanzado como tú lo esperas que sea Estados Unidos o Inglaterra, como España, quizás Francia, Italia, que son países top, pero quizás sean países que son top en tu especialidad. Entonces yo creo que esa es la primera fase, es encontrar cuál es el programa indicado para ti y en base a eso ya uno va haciendo su proyecto de estudios. En mi caso, por ejemplo, yo cuando vi esa opción, yo tenía solamente pensado ir a Inglaterra, por el inglés más que todo. Sin embargo, yo al ver otras opciones, consideré a Alemania, dado que acá el país de Alemania es un país que tiene muchas oportunidades académicas. Y un tema que definió básicamente, mi viaje a este país fue una feria, ¿ok? De manera online, hay un montón de ferias en los cuales uno puede acceder para saber más acerca de universidades, programas. Algunos son presenciales, otros son virtuales. En mi caso fue presencial en la ciudad de Trujillo. Entonces, yo tuve la suerte de hablar directamente con representantes de varias universidades en Alemania y en Inglaterra cuando hubo esa feria. Entonces, en ese momento, cuando yo estuve en esa feria, hablé con varias personas y una de ellas fue de la universidad a la cual he postulado actualmente. Y digamos que haciendo un comparativo de los programas que ofrecen, el que más se acomodó a lo que yo estaba buscando era ese programa de la universidad donde estoy actualmente. Entonces, digamos que eso fue una ventana para mí como para tener un primer contacto con la universidad. Y más o menos de esa manera ya pude yo definir exactamente a dónde quería apuntar y a qué universidad iba a poner mi, mi, mi plan de postulación. Bien, Franquito, sí, ese es un tipsazo de oro, ¿no? El tema de las ferias, que de repente me lo puedes compartir y yo lo publico a los chicos para que puedan también mapear en el caso que Alemania sea de su interés, ¿no? Y quizás, creo que he entendido que la feria es ¿se hace un costo o de forma gratuita? En mi caso, la feria a la cual yo he participado es de una empresa que se dedica a hacer, digamos, la parte de la publicidad a otras universidades del extranjero. Entiendo de que a nivel nacional hay muchas organizaciones. El mismo estado también entiendo que hace ferias con programas, con universidades extranjeras top. Adicionalmente, entiendo que hay otras organizaciones como Fulbright que también hacen sus ferias de carrera. Entonces, yo creo que hay las opciones de muchas instituciones. En este caso, la institución que hizo la feria era una institución privada, por decirlo así. Así que podría compartirlo más adelante también el nombre de esta organización. Y más que todo dar a detalle de que hay muchas, digamos, posibilidades de saber exactamente sobre universidades y programas. La cuestión está más que todo, y lo vamos a compartir después, en saber las fechas de estas ferias que se realizan ya sea en Lima o en diferentes ciudades o también se hacen virtuales, que es lo bueno de ahora es que se hacen virtuales y eso es también algo positivo. Las mismas universidades también hacen sus propias ferias internamente. Entonces eso depende mucho del estudiante cuando va a investigar sobre a qué programa quiere postular tiene que investigar dentro del programa, la plataforma de la universidad, cuando está haciendo Open Days de ese programa para saber un poquito más del programa al cual quieres postular. Genial, Franquito. Tú mismo lo has dicho. Aquí, como los chicos, chicas que asesoro, tienen que tener, digamos, un Excel
lo mínimo, ¿no? Un cuadro en el cual puedan saber cuáles son importantes las fechas, ¿no? A veces estas mismas páginas te dan las fechas para tú poder, ferias, interactuar con ellos y conocer un poco más, ¿no? Ahora que ya pasamos, cuando ya tú tenías mapeado la universidad, que voy a pasar a compartir tu Universidad of Europe for Applied Science, ¿verdad? Sí, correcto. Esta es tu universidad, que wow, se ve, la verdad, es muy pero muy avanzada, con muchas cosas. Cuéntanos un poco de los requisitos que te pidieron para poder postular, ¿no? Por ejemplo, los clásicos es un nivel de TOEFL o un Statement of Purpose o Reference Letters. Cuéntanos un poco más a ti, ¿qué te pidieron para postular a esta universidad, ¿no? Sí, es una interesante pregunta porque en mi caso, por ejemplo, me pidieron lo que es el tema de la carta de recomendación, em, la carta de propósito, como mencionabas, una carta de referencia tanto académica como profesional. Ahora, para desarrollar estas cartas, obviamente recibí cierta ayuda, cierto respaldo de algunas personas, de algunas asociaciones también. Por ejemplo, en este caso también mi compañero acá, Manuel, me ayudó en parte también a poder redactar los documentos. Entonces, en síntesis, era una carta de recomendación académica, una carta de recomendación laboral, tu carta de motivación, esos tres documentos, el documento del inglés, en mi caso yo di el IELTS. Adicionalmente, te piden que llenes un formato netamente de la universidad. Tienes que tener tu pasaporte, que eso también es importante que lo tengas a la fecha. Y básicamente esos son los documentos que tuve que presentar en ese momento. Ah, adicionalmente, estaba olvidando que uno tiene que tener su bachiller y lo que son sus transcripts de sus notas, en este caso traducidos al inglés. En esta parte, por ejemplo, como el programa es en inglés, me lo pidieron en inglés. Así que básicamente esos documentos uno tiene que tenerlo a la mano y uno tiene que, por ejemplo, sobre todo con lo que son el tema de las notas, eh, si es que tú no lo tienes, o bueno, si lo tienes, genial, ¿no? Pero si no lo tienes, también tienes que ver la manera de cómo pedírselo a la universidad, porque eso también, independientemente de estudiar en Perú, o en tu universidad de donde nos estés viendo, tienes que comunicar a la universidad que necesitas estos documentos. Ahora, em, y eso podría demorar un poquito más también. Así que eso también tienes que evaluarlo si es que la universidad, en mi caso, a mí me pidieron esos documentos, ¿no? Entonces, uno tiene que ver la manera de que si, por ejemplo, me voy a demorar con cierta documentación, yo ya tengo que ir más o menos viendo. En este caso, por ejemplo, para mí el desafío fue el tema de las cartas de recomendación, tanto la laboral como la académica, porque las personas que en ese momento me iban a firmar los documentos no estaban al 100% disponibles, entonces tuve que esperar un poquito, por ejemplo, ¿no? Pero uno siempre también, como menciona la parte del monitoreo, uno también tiene que estar ahí un poco insistiendo con estas personas que uno también ya tiene que tener mapeado. Me gustaría agregar en ese tema, por ejemplo, que en estos dos documentos, tanto la carta de recomendación académica y la carta de recomendación laboral, las cartas tienen que, y Manuel lo sabe perfectamente porque él tiene mucha experiencia en ese tema, pero tiene que estar muy bien alineado a tu programa. Tienes que alinearlo de la mejor manera de tu experiencia y sobre todo al programa al cual estás postulando, ¿no? O sea, quizás es algo que, por ejemplo, yo sí aprendí y siento que es un tema que me hizo acceder a esta universidad, porque vieron que mi perfil se acoplaba muchísimo a lo que el programa buscaba y aparte mis objetivos a futuro también estaban alineados con ese tema. De acuerdo, Franquito, perfecto. Ahí justamente quería agregarle a los chicos, chicas que nos están escuchando, que Franquito tiene un background de ingeniería industrial. Llevas más de 3 años ya laborando, 5 años laborando en el campo, ¿verdad? Como experiencia Sí, profesional. correcto. Sí, sí. Y también que Franquito, digamos, tenía esa mapeado y eso, y como él dice, es importante, ellos, el comité, la universidad no te conoce porque tú estás fuera de ese país, no has interactuado con ellos antes, salvo excepciones, y por esa razón, como dice el mismo Franquito, tienes que saber darle esa énfasis, esa
escritura, para que puedan ellos entenderte y tus documentos tienen que conversar, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ¿no? Si tú escribes en tu carta de recomendación que este chico o chica es bueno en las habilidades de planificación, desarrollo, optimización, y en el CV o en la carta de motivación no hay nada al respecto de eso, es como que, oye, ¿y esto que me dijiste, por qué quedó en el aire, no? Son documentos a veces que a nosotros se nos escapan, pero también que tenemos que tener en cuenta para tener un proceso de exitoso hacia la universidad, ¿no? Y Franquito, ahí justo antes para cerrar estos temas de estos documentos, te iba a preguntar, ¿cuál crees tú que fue el más retador o el más challenging de documentos de hacer? Yo creo que el más complicado para mí ha sido el Statement of Purpose. Em, Era más que todo ese documento es alinear tu propósito propio con el respecto al programa. Y es un poco, a veces es un poco complicado porque tienes que tratar de resumir gran parte de tu experiencia laboral, gran parte de todo lo que has aprendido con tu carrera y también tu propósito de vida, tratar de resumir todo ese tema en un solo documento de una hoja y media, máximo 2 hojas, pero lo ideal sería máximo una hoja. Quizás eso es lo más complicado porque también hacer todo el análisis propio de tu persona con respecto al programa, eso te conlleva a un análisis profundo de tu persona. Entonces, quizás ahí está la parte más retadora porque a veces una persona no tiene, digamos, digamos, la experiencia en hacer ese tipo de documentos y por ese motivo es muy recomendable guiarse por personas que tengan más experiencia. Por ejemplo, acá mi amigo Manuel tiene mucha experiencia en ese tema. O también asesorarse con otros profesionales o otros chicos que también ya han estudiado en el extranjero. Muchas veces la presentación puede variar entre universidad, no hay mucho problema, pero em, yo creo que este documento es el que más tiempo demora porque es hacerse un análisis completo de tu perfil profesional, de tu persona, y que este también se alinee con la universidad. Y también cómo hacerlo atractivo. En la parte de la redacción también es un poco retador porque tampoco no tenemos mucha experiencia. Usualmente no se redacta ese tipo de cartas todos los días. Pero igual, la ayuda es que conocemos y podemos acceder a muchas personas que conocen de estos temas. Así que eso también es una ventaja. Claro, Franquito, Franquito, tú mismo lo has dicho. Y acá revisando algunas fotos que yo lo puedo ver por acá, pero tú lo ves en persona, qué hermosos son los campus allá en Europa o en Estados Unidos, las universidades. Quizás el último para complementar acá es que toda esta redacción que tú ya lo dijiste es en inglés, ¿no? Por eso es que a ustedes le piden un nivel mínimo de IELTS, si no me equivoco, debe ser de 6.5 o 6. Sí, correcto. Nos piden básicamente un 6, aunque yo recomendaría por ser un espacio académico, por lo menos un nivel avanzado tienes que tener. Claro, claro que sí. Sí, Franquito. Y ahora que ya tú tienes la carta, digamos, del proceso, está en trámite, me imagino cuando te llegó la carta de estación debes estar muy feliz, muy contento porque una gran fase se estaba logrando. Pero acá viene la siguiente fase, ¿no? Que es el tema de la visa estudiantil, que tienes que recurrir a la embajada de Alemania, ¿verdad? Ahí queríamos saber, cuéntanos un poco más de tu proceso, ¿no? Imagino que en algún momento te deben haber pedido algún documento en alemán, ¿no? Para poder hacer ese trámite o digamos, o el bachiller, traducirlo, o qué sé yo, ¿no? Cuéntanos un poquito más de esa parte. Wow. Con respecto al tema de la visa, digamos, lo más retador, al menos para mí, para Alemania, yo creo que es un poco más burocrático con respecto a otros países. Eh, Wow, ¿en qué que, sentido? s- que te piden ser muy detallado en cada tema que uno declara. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo saqué la visa, me pidieron que tenga que presentar, digamos, un sustento económico válido, porque uno lo puede sustentar a base a recursos propios o en base a la beca. Adicionalmente, todos los documentos que presenté en su momento, que eran en inglés a la universidad, tuve que volver a traducirlos nuevamente, pero todos al alemán. Entonces ahí está quizás un poco el tema de tener de que sí tienes que invertir necesariamente, porque eso sí
entiendo que hay pocas organizaciones que te pueden cubrir ese tema de las traducciones, pero tomar en cuenta de que cuando vas a postular a la visa en Alemania, tienes que traducir todos tus documentos al alemán. Tienes que hacer nuevamente una carta de motivación en alemán. Tienes que hacer una carta de motivación indicándole al gobierno alemán por qué tú debes ser considerado con la visa estudiantil para estudiar el programa. Muy aparte que ella te haya aceptado la universidad. Adicionalmente, uno tiene que presentar tu CV en alemán, tiene que presentar, ahorita me parece que ha cambiado un poco el sistema, pero en su momento me pidieron presentar algunos certificados de estudios, que son básicamente es como hacer el CV documentado. En adición, también, en mi caso me pidieron em, llenar unos formatos netamente también de la embajada, que uno tiene que llenarlos adecuadamente. Vale recargar, por ejemplo, acá un detalle en Alemania, que aquí el tema del seguro de salud es obligatorio. Entonces, uno, por ejemplo, cuando va a viajar a Alemania a estudiar, uno ya tiene que contratar o precontratar un servicio de alemán, de seguro alemán. Entonces, uno tiene que ver la manera de cómo poder engancharse con una empresa para que ellos te emitan un certificado de un precontrato, por decirlo así, porque eso sí, el gobierno te exige sí o sí que llegues antes de. Entonces, adicionalmente a eso, bueno, igual tienes que presentar tu pasaporte y en mi caso no hubo mucho problema porque, digamos, yo tenía esa documentación y aparte uno tiene que recibir o enviar el documento que te envía la universidad. La universidad te va a enviar un documento con respecto a a tu registro, que ya estás matriculado o, digamos, en mi caso, por ejemplo, en ese momento cuando yo comencé a hacer mis trámites en la universidad, todavía no estaba 100% matriculado, pero ya tenía una documentación que certificaba que tenía que estar yo presencialmente ahí, en la universidad. Entonces, con todos esos documentos, yo los presenté a a la embajada. Periodo tiempo después me pidieron un documento adicional sobre un formato, pero referido a la parte económica, pero principalmente es eso, ¿no? Podría haber algunas excepciones, quizás por ahí, o pidan algún documento más, porque eso también es un poco relativo y lo indican también en la embajada que por ahí podría haber una excepción y podría solicitarte otro documento más. Así que uno, por ejemplo, cuando postula a la embajada, uno tiene que estar bien atento a cualquier información o a cualquier llamada que reciba. Por ejemplo, una cosa curiosa que me pasó a mí fue que me faltaba llenar un formato, pero el detalle es de que la embajada se comunicaba por mí por teléfono fijo. Y obviamente yo tengo la costumbre de no responder teléfonos desconocidos. Pero cuando vi que el mismo número me llamó 2 días seguidos y justo eran fechas ya que deberían resolver mi resolución de la visa, ya sospeché ya de que tenía que ser la embajada, porque no había otro motivo de por qué un número fijo me esté llamando. Entonces uno también tiene que estar al tanto de eso. Así que uno tiene que estar netamente pendiente del proceso. No es tampoco como que, ya lo envío todo y ya. Sino tú no tienes que, también tiene que estar detrás y tiene que, este... Lo bueno es que en mi caso, por ejemplo, yo sí me consulté con un amigo que está ahorita en Hamburgo también. Digo, en otra ciudad de Alemania. Así que eso también me ayudó bastante. Pero uno igual tiene que estar ahí insistiendo y estar detrás de todo el proceso. Así mismo, Franquito, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que uno acá en Perú, por tema de la inseguridad, seguro tendemos no a contestar números así fijos. Y el tema que te iba a preguntar era, ¿cuánto tiempo tú estuviste pendiente hasta esta llamada? Todo esto, ¿no? ¿Unos un par de meses? ¿3 meses? ¿6 meses? Estuve pendiente de todo el tema 4 meses aproximadamente. Em, Ya, ya, en mi ya. caso quizás fue un poco excepcional porque digamos que la embajada te puede prometer hacerlo en menos de 3 meses, 2 meses, pero en mi caso, como menciono, fue excepcional quizás por la ciudad. Lo que pasa es que los documentos son revisados de manera física. Ah, Entonces, enviados a través de la embajada, por supuesto, ¿no? exacto, eso. Me faltó indicar un documento muy importante, eso también que no había considerado en su momento, era el tema de que cuando uno va a viajar acá a Alemania,
al menos desde Perú. La embajada te pide que al menos tú ya tienes una referencia de dónde te vas a quedar. Acá no puedes venir como que, ah, voy a ver. No, tienes que ya uno también como que precontratar con una empresa. Si tienes familia en Alemania, sería algo positivo. O precontratar con algún arrendador acá en la ciudad donde vas a ir para que de una manera te emita un documento en donde tú ya tienes un compromiso a dónde llegar. Eso, por ejemplo, es algo que no había visto en ese momento. Y eso también me retrasó un poquito el tema de mi postulación. Porque también ese tema de encontrar estadía acá tiene su tiempo. Es también un trabajito un poco engorroso, que me demoró por lo menos un par de meses, pero es parte del proceso, que también la embajada te pide. Vale, vale, Franquito. Te agradezco bastante por la información. Más bien no quisiera aprovechar mucho de tu tiempo, ya que estamos en una diferencia horaria de aproximadamente 6 horas, cerrado 7 horas, ¿no? Sí, son 6 horas acá. Más o menos el clima o el tiempo, el uso horario cambia de acuerdo a la estación. Ahorita sí estamos a 6 horas. Claro, claro, y poco a poco estás adaptando. Y a mí a ti agradecerte por siendo 11 prácticamente la noche por allá. Y seguro ya te pediré información para dónde más o menos conseguiste esos precontratos, ¿no? Así como hoy en día hay Airbnb, de repente puedo ir a Alemania a poder páginas y puedo ayudar a los muchachos y muchachas a futuro, ¿no? No sé si Franquito, ya para cerrar con esta conversatoria, esta experiencia en Alemania, en Hamburgo, ¿tienes algún mensaje final para la audiencia que va a ver este video? Sí, a todos los amigos que nos están viendo, como mencionaba, muchas veces nosotros descartamos opciones buenas por el simple hecho de decir, ah, no quiero ir a este país, por ejemplo, en Alemania, que es mi caso, porque hablan alemán. O, por ejemplo, muchas veces personas que descartan opciones de estudiar en países como mencionaba, por ejemplo, en Italia, en Hungría, en Francia, quizás, porque a veces uno no lo considera por desconocimiento un país top o comparado a otros países. Quizás en la parte académica uno a veces ve por temas, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Quizás son por ahí los países más sondeados cuando uno va a estudiar al extranjero. Sin embargo, conozco personas que han logrado encontrar muy buenos programas, gente muy buena académicamente, que se ha ido a estos países, por ejemplo. Ahí como no tenemos grandes amistades que ahorita están estudiando en Hungría, han estado estudiando en Italia, también se han ido en España, muchos, tengo amigos que están estudiando ahorita en España, sus maestrías. Y por ejemplo, también yo tengo una amiga que está planeando también venir a Alemania. Entonces, yo creo que cuando uno decide involucrarse en un proceso de estudios en el extranjero, uno tiene que ver todo el mundo, porque de eso también se trata esta parte de este proyecto. Uno ya deja de verlo como algo restrictivo en cuanto a solamente enfocarte a lo que uno conoce, sino a explorar nuevos horizontes. Es muy probable, por ejemplo, que quizás el proyecto, el programa que tú, amigo, estás viendo en este momento, quizás sea irte a Japón o quizás sea irte a Corea del Sur o a Australia. Así que uno no tiene que descartar ningún lugar a donde uno pueda ir. Cada lugar también tiene su cosa maravillosa e increíble, pero yo creo que mucho depende de hasta qué lugar quieres llegar y sinceramente... No es algo complicado, no es algo imposible. Yo creo que se puede lograr, yo lo he podido lograr en la parte académica. Así que yo creo que uno no se da cuenta dónde puede terminar, porque en mi caso yo no tenía pensado que era venir acá a Alemania. Yo pensaba ir a estudiar a Inglaterra. Es más, yo había recibido también en su momento una carta de aceptación de una universidad en Inglaterra. Pero sin embargo, por temas económicos, yo decidí optar venir a Alemania también, que eso es otro punto a favor de este país porque económicamente la parte académica es mucho más accesible que otros países de Europa. Entonces, yo creo que cuando uno mira estas opciones, tiene que mirar todas las opciones que pueda y seguramente va a encontrar una opción que sea la mejor para esa persona y eso le va a llevar a vivir una experiencia única e increíble. Claro que sí, Franquito, y ahora te toca, ha llegado tu momento, vivirlo, a saber que más oportunidades van a llegar hacia ti y a dando lo mejor, dejando en Perú en alto. Quiero agradecerte a ti, agradecer a las personas que nos están escuchando
y pues manténgase conectados, más novedades. Te interesa un poco más que te haga un asesoramiento, aquí te puedo yo de una manera asesorarte. Tengo aquí compañeros y compañeras que tienen experiencia previa y saben cómo hacer. Esa mentalidad que tenemos que no, de repente es muy complicado, no se puede. Es cierto, es un proceso a largo plazo, pero a la larga se puede hacer y conseguir de manera exitosa y efectiva como lo hizo Franquito. Muchas gracias, Franquito, por tu tiempo. Ya espero verte pronto y pues que la pases muy bien por allá, que no te pegue mucho el frío. Ay, abrigarse, amigo, queda, pero bueno, vamos a ir viendo. Un abrazo, amigo. Cuídate. Eso, amigos, gracias.